Mi estimado Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Aquí disfrutando entre el calor y la contaminación y el polvo que está por estos lugares que hay, están haciendo banquetas aquí en la colonia Roma, y entonces ya te imaginarás, entre los tráficos, el calor y el polvo se encuentra terrible, pero bien, digo, Todo bien. finalmente, todo bien. Aquí andamos, afortunadamente. Muy bien. Oye, Muchas Rafa, pues gracias. muchas gracias por darte el espacio, tu tiempo, pues para compartir contigo, con nosotros, con todo el auditorio, pues todas tus experiencias, tus conocimientos en este tema tan importante, pues de la discrepancia fiscal, que bueno, pues tenemos que andarnos con mucho cuidado, ¿no? Porque pues por ahí podemos estar evidenciando cosas pues que nos pueden complicar bastante la existencia y pues sobre todo la situación económica, ¿no? El patrimonio. Sí, entonces, pues mira, ¿qué te parece que empecemos en materia? Claro, adelante. Y bueno, empezamos con un primer cuestionamiento. En términos generales, Rafa, ¿cómo podemos definir la discrepancia fiscal y a quién va dirigida esta regulación? Ok. En la ley del impuesto a la renta, en el artículo 91 que habla de las personas físicas, menciona inicialmente el, el concepto, un tema que además a mí me causa mucho ruido, porque este procedimiento, debiendo estar regulado en el Código Fiscal de la Federación, se encuentra en la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que se va a definir como discrepancia fiscal al procedimiento que va a aplicar la autoridad a aquellas personas físicas cuando la misma autoridad comprueba que el monto de las erogaciones que realiza esta persona en un año de calendario sean superiores a los ingresos. ¿A qué ingresos? A los ingresos que a la misma persona física le haya tocado declarar o hayan declarado en cualquiera de estas dos. Y esta misma discrepancia fiscal dice que se van a considerar también como parte de lo mismo, como parte de los ingresos, aquellas erogaciones, aquellos gastos que se están efectuando y que corresponden a adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, gastos realizados del contribuyente, inversiones y pagos en tarjetas de crédito. Y hay una presuncional en esta disposición, porque me dice que se van a presumir ingresos, o sea, van a presumirse como ingresos cuando sean atribuibles a tres personas. Va dirigido a tres tipos de contribuyentes en especial. Aquellos que no se encuentren inscritos en el RFC, lo cual es muy delicado y ahorita lo vamos a abordar desde el punto de vista financiero. Aquellos que estén inscritos en el RFC y que no estén presentando o que no hayan presentado las declaraciones que se encuentran obligados a presentar. Y aquellos que están inscritos en el RFC que sí presentan sus declaraciones, pero donde los ingresos son menores que las erogaciones. Es decir, cuando hace la autoridad alguna compulsa, alguna verificación de datos, porque tiene facultades para hacerlo, y detecta que los ingresos que tiene detectados la autoridad contra los ingresos que tiene declarado el contribuyente, entonces es ahí donde viene un tema de discrepancia fiscal. Los contribuyentes cautivos, que tradicionalmente les llamamos contribuyentes cautivos, a las personas físicas que se encuentran en el capítulo de sueldos y salarios, menciona la ley que a estas personas, a los que estén en sueldos, salarios y conceptos asimilados, esto también es importante porque son los sujetos directos de retención desde el punto de vista trabajo personal subordinado, o que se encuentren sujetos a un tipo de trabajo específico y que el retenedor les otorgue justamente lo que conocemos como un recibo de asimilados. Entonces, los salarios y los asimilados, estos
si llegan a presentar alguna declaración, el SAT tiene perfectamente detectado cuál es su ingreso, la periodicidad de su ingreso y, por supuesto, la retención efectuada. Entonces, ellos son los que están un tanto más cautivos en el terreno de la retención, que no están ellos obligados a presentar una declaración anual, a excepción de que tengan en un ejercicio de calendario 400,000 pesos de ingresos conjuntos entre los salarios que tiene y los intereses que puedan tener, intereses bancarios o intereses pagados por una persona moral, siempre y cuando estos intereses no superen los 100,000 pesos. Es decir, estamos hablando de una persona que pueda tener cerca de estos 400,000 pesos de ingreso. Generalmente, cuando sabemos o entendemos cuáles son aquellas personas que no están obligadas a presentar una declaración anual, son aquellas, evidentemente, las que pueden estar exentas o que pagaron un impuesto definitivo, dice. Pero es aquellas personas que perciben menos de 400,000 pesos, no quiere decir que estén exentos. Lo que quiere decir es que tienen la opción de no presentar la declaración, que son dos cosas diferentes. Entonces, en esas personas que tienen la opción de no presentar la declaración, que además ahí se me hace un tema más de devolución de impuestos que de beneficio al contribuyente, justamente porque las personas que pueden tener menos de 400,000 pesos, cualquier persona física llega a tener cierto tipo de gastos personales que los puede perfectamente deducir en su declaración de impuestos. No importa el monto que tenga como parte de su ingreso, y eso les puede generar quizá un saldo a favor. Entonces, en ese sentido, estas personas que técnicamente se encuentran exentas, que vuelvo a repetir, no es que estén exentas, es que pueden optar por no presentar la declaración, bueno, entonces también les da el beneficio desde el punto de vista técnico en el artículo 91, que dice, bueno, ellos podrán no presentar su declaración, pero aguas, porque si estás en el terreno de la discrepancia fiscal, también puedes tener problemas conmigo, ¿no? Entonces, estos depósitos, estos conceptos que la autoridad toma como parte de la discrepancia fiscal, se encuentran divididos en dos grupos. Uno, en aquellos depósitos que tenga la persona física en cuentas que no sean propias, pero que califican como una erogación cuando se demuestra que estos pagos, estos depósitos que efectúan, se hacen como parte de la actividad preponderante de la persona. Es decir, una persona física que esté en el capítulo de honorarios o arrendamientos o actividades empresariales, ellos hacen evidentemente sus propios gastos operativos. Entonces, estos gastos operativos tienen que ver con una adquisición de bienes, una adquisición de servicios, un pago de arrendamientos o, por supuesto, alguna realización de inversiones financieras. Entonces, este es un primer grupo que podemos considerar como parte de un beneficio por parte de la autoridad para decir, vas a tener la oportunidad de presentarme tus pruebas, ¿sí? Y esta es parte de unas pruebas, que me demuestres que justamente los gastos que estás realizando tienen que ver con tu actividad preponderante y que no tienen que ver con un tema y vamos a decirlo abiertamente, discrepancia fiscal lo que persigue, en pocas palabras, es que el origen de los recursos que tienes para tus actividades sean o de actividades lícitas o que hayan pagado el impuesto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente porque vamos a ir entrando en esta parte del tema que la autoridad dice, está bien que gastes, es más, yo siempre lo he dicho, no hay no es delito traer dinero en efectivo. El delito es que no puedas comprobar de dónde lo obtuviste. Y entonces a esto nos lleva a discrepancia fiscal, porque justamente discrepancia fiscal es un tema de que voy a adquirir ciertos bienes o servicios y si los adquiero a mi nombre y es un dinero que yo traía en efectivo, pero no demuestro el origen, por supuesto que tengo problemas. El segundo grupo de excluyentes en la discrepancia fiscal tiene que ver con traspasos entre las cuentas del mismo contribuyente que yo pueda tener
dos cuentas diferentes en Bancomer, en Banamex, y que puede yo hacer traspasos en mis cuentas. Entonces, esas transferencias en mis cuentas no van a jugar para efectos de una discrepancia fiscal. Y aclaro, este tipo de excluyentes, si la autoridad dice, oye, yo detecté 25 depósitos de 100,000 pesos en tu cuenta de Banamex, pues sí, a lo mejor sí, pero ¿qué crees? Que venían de mi cuenta de Bancomer, son traspasos intercuentas. Tampoco van a jugar aquellas cuentas que tengan que ver a las cuentas del cónyuge, ¿sí? Esta parte no tiene que ver con donativos, y ahorita vamos a tocar un poquito esta parte de temas de donativos, y tampoco van a jugar como parte de la discrepancia, como un excluyente, aquellos traspasos a las cuentas de sus ascendientes o descendientes en línea recta, pero en primer grado, es decir, a los padres o a los hijos. O sea, no es un tema de donación, la donación, por supuesto, llega hasta el segundo, tercer grado. Para efectos de discrepancia fiscal, únicamente me está excluyendo aquellos depósitos que vayan más allá de los padres o más allá de los hijos. Y bueno, en este sentido, estos ingresos que puede determinar la autoridad neto de los declarados, me los va a considerar omitidos y fundamentalmente en tres vertientes. La primera va a ser aquellos ingresos omitidos en mi actividad preponderante. ¿A qué te dedicas? Bueno, si está muy claro a qué te dedicas, si yo cacho que tienes una discrepancia fiscal, ¿sí? Pues por supuesto que te voy a cobrar el impuesto correspondiente, pero te lo voy a considerar como parte de tu actividad. Es decir, dejaste de declararme un ingreso de tu actividad preponderante, ¿sí? Oye, perdón que te interrumpa, Rafa. A Sí. ver, esos ingresos de los cuales tú hablas, ingresos omitidos, ¿cómo se entera la autoridad que yo estoy omitiendo esos ingresos? ¿De qué manera se va a enterar? Si yo no lo declaro, no los deposito, ¿cómo se va a enterar que yo tengo ingresos que estoy omitiendo? Uh-huh. La autoridad, cuando inicia este procedimiento de discrepancia fiscal y le avisa al contribuyente que tiene un impuesto a cargo porque lo ha cachado con que tiene un tema de discrepancia fiscal, la autoridad puede utilizar a decirles a la norma, cualquier información que obre en su poder. ¿Y qué puede ser esta información? Dice la misma norma. Dice, ya sea o porque obren sus expedientes. ¿En cuáles expedientes? Justamente en los expedientes que tiene la propia autoridad. Aquellos que consten en sus bases de datos o porque haya sido proporcionado por un tercero o por otra autoridad. Entonces, la autoridad fiscalizadora, lo primero que tiene es una base de datos robusta, espantosa, brutal. Ya la ¿Sí? quisiéramos, ¿verdad? Ya la quisiéramos, sí, no, hombre. ¿Para qué hablar? Imagínate las maravillas que haríamos con esa. Así es, en la reforma fiscal 2021 a mí me impactó porque la autoridad, cada vez que hay una reforma fiscal y en su exposición de motivos, que es interesantísimo ver las exposiciones de motivos, y afortunadamente fue una norma que no pasó con respecto de las facultades de la autoridad para entrar el visitador con su teléfono celular para tomarnos fotos, video y entrar en nuestra intimidad. Afortunadamente no pasó esa reforma, pero en una exposición de motivos dice algo que me espantó. Dice, tenemos en nuestra base de datos 100 millones de rostros. 100 millones de rostros en su base de datos y lo declara justamente en la exposición de motivos, ¿sí? ¿Quién sabe cuántos? Como 25 millones de iris y como 70 millones de huellas dactilares. O sea, es una cantidad brutal. Pero esa base de datos es una base de datos que no tendría que ver con discrepancia para cachar al contribuyente, seguramente, ¿sí? Pero ¿cuál es su base de datos real? Los FDIs, ¿sí? Justamente los FDIs que tenemos, que cuando vamos a comprar algo, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, le digo a mis alumnos, a ver, imagínate que vas a comprar un vehículo y que no te importe el tope de deducción, no importa el tope, porque lo quieres para ti.
todavía no te entregan el vehículo y la autoridad ya sabe que lo compraste. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la agencia automotriz es justamente emitir este CFDI por la venta del vehículo. Algo de lo que yo en lo personal considero, por ejemplo, en materia de consumos en restaurantes, que bueno, seguramente este año nadie va a tener consumos en restaurantes, ¿verdad? Van a ser Muy pocos. muy pocos, ¿no? Muy Muy pocos. poquitos. Entonces, estamos hablando que el porcentaje de deducción de un consumo en restaurantes es del 8.5%. Nada. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? La diferencia es no deducible, ¿sí? Pero entonces muchos dirían, bueno, a lo mejor me sirve el 8.5%. El problema no es el 8.5%. El problema es el diferencial, que al ser una partida no deducible, ¿sí? Se puede convertir en un problema de discrepancia fiscal y asumamos, por ejemplo, que a nosotros nos encanta a, a todas las personas, ¿no? Independientemente del país de donde seamos, nos encanta ir al restaurante a convivir con los amigos, con los cuates y demás, y nunca falta aquel que dice, oigan, a mí me sirve la factura, ¿no? Ah, pues entonces le dan el dinero en efectivo y él paga con su tarjeta, ¿vale? Al momento que él paga con su tarjeta, entonces va a venir un consumo de 10,000 pesos, ¿no? A lo Cada mejor semana. a la semana, exactamente. Imagínate, 40,000 pesos al mes. Así es, exactamente. Va a deducir 3,200 pesos, pero a lo mejor tiene un salario de 10,000 pesos al Qué mes, barbaridad. ¿sí? Y ahí es donde viene porque justamente discrepancia fiscal me dice, oye, no me importa que sean deducibles o no deducibles. A mí lo que me interesa es saber en qué estás gastando. Y si tú estás gastando más de tu ingreso es que de algún lado lo estás sacando. Y a mí eso no me gusta. O sea, es lo que quiere decir la reforma en ese sentido. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que hay un tema, por ejemplo, de esto de cómo se entera la autoridad. Dentro de discrepancia fiscal hay dos temas muy, muy delicados, ¿sí? Que tienen que ver con préstamos y donativos, ¿sí? Así como yo creo que gran parte de los problemas que vamos a tener, muchos a lo mejor, en el terreno de la discrepancia fiscal, donativos y préstamos, es todo este año 2020 que pasamos de pandemia y que evidentemente, o a lo mejor, o no nos alcanzó para comprar ciertos medicamentos, ¿sí? Y los compramos y gastamos con la tarjeta y alguien nos prestó y de repente nos hicieron algún donativo, a lo mejor Oye, Rafa, pero ¿para qué vamos tan lejos con el medicamento? En la misma operación, en la misma operación, ¿sí? ¿Te hace falta para la nómina? Pues recurres al préstamo, a la tarjeta de crédito, al hermano que te preste, a la mamá, o sea, no nada más para el medicamento, sino es en la operación del día a día, ¿no? Exactamente. Y en esa operación del día a día que tenemos como personas, pues, por supuesto que nadie va a voltear para ver qué me dice el Código Civil, por ejemplo, en materia de donativos, ¿no? Oye, pues es que mi hermano o mi mamá o mi papá me dieron 20,000 pesos para las medicinas o le di a mi hijo 20,000 pesos para comprar medicamentos o que pague su colegiatura, lo que sea. Y por supuesto que es un tema que lo dejamos pasar por alto cuando en realidad, en un tema de discrepancia fiscal, hay un tema muy delicado porque la propia autoridad dice, demuéstrame con las pruebas que tú estimes idóneas, ¿sí? Y entonces, en esa demostración de pruebas, por supuesto, las personas físicas tenemos que hacer en nuestra declaración anual que vence el próximo mes, Pues, declarar los préstamos y donativos, ¿no? Préstamos y donativos que hemos tenido. Nadie los declara, los pequeños donativos. Y el Código Civil Federal menciona, fíjate lo absurdo de la regla en materia de donativos. Aunque la ley del impuesto a la renta dice que los donativos entre cónyuges y ascendientes directos, ascendientes y descendientes en línea recta, son exentos de impuestos, sí. Lo que no te dice es la maldad que existe en el Código Civil, ¿sí? Que lo deben de cambiar. Porque
me dice que en materia de donativos el Código Civil, si nos ajustamos a las reglas, yo siempre he comentado que todo lo que es fiscal es un efecto de un acto jurídico que proviene de otros lados, ¿sí? Y el donativo no proviene del mundo fiscal, proviene del mundo del Código Civil. Y entonces el Código Civil, fíjate lo absurdo que me dice, que la donación obviamente puede ser verbal o escrita, ¿sí? Puede ser hasta 200 pesos verbal, ¿sí? De 0 a 200 pesos verbal, de 200 a 5,000 pesos por escrito, y si es de más de 5,000 pesos, tiene que ser ante fedatario público. Si un fedatario público no me va a cobrar 6,000 pesos o 5,000 pesos por un donativo de 5,000 pesos. Y entonces cuando yo me volteo y le digo, oye, es que fíjate que fue un donativo, ¿no? De mi padre o de mi abuelo, oye, ¿cuánto te donó? Pues me tuvo que donar como 100,000 pesos para enfrentar temas de medicamentos. Ah, ok, muy bien. Oye, de acuerdo con el Código Civil, dime dónde está el testimonio ante el fedatario público. Yo le decía, ¿cuál testimonio? Ah, pues es que eso dice el Código Civil. Entonces, oye, autoridad, pues, ¿por qué no levanta la mano y que ya son artículos que están en desuso por las cantidades que manejamos las personas y que cualquiera puede caer en un tema de discrepancia fiscal a través de un donativo, pero que no pueda demostrar que es donativo? Eso es lo grave de aquí del tema, en el tema de donativos. Qué Y por barbaridad. ejemplo, en el tema de préstamos, no por el hecho de que la institución bancaria me esté prestando dinero a través de una tarjeta de crédito, eso no quiere decir que la institución bancaria va a levantar la mano y va a decir al SAT, ah, oye, yo le presté a Rafael. Eso queda en mi cancha. Yo soy el que tiene que voltearse y decir, son todos estos mis gastos con tarjeta de crédito, que son préstamos, son pagos a tarjetas de crédito, y te lo aviso para que no me lo consideres como parte de la discrepancia fiscal. Es decir, estos dos datos son datos informativos que nos pueden ayudar de mucho justamente para evitar este problema. Todos tenemos tarjetas de crédito, todos llegamos a tener un préstamo bancario, un arrendamiento de un vehículo, una compra de un vehículo que le hicimos a través de un crédito. Al final es un préstamo, ¿sí? Que una cosa es que yo deba un carro de $500,000 y otra cosa es que yo tenga ese $500,000 para pagarlo porque mi sueldo anual es de 100,000 pesos. Cuando eso suceda, llega y me toca la puerta y me dice, ¿qué vole? ¿De dónde lo compraste? ¿Mm? Entonces, sí son sí es un tema en el que como personas, cuando llegamos a caer ahí, no tenemos muchos elementos. En materia, por ejemplo, de donativos, ¿no? Yo con mis alumnos, cuando tocamos este tema me dicen, ¿y entonces cómo le hacemos, maestro? Si arriba de 5,000 pesos tiene que ser ante fedatario público. Bueno, el Código Civil no trae una regla que le falta, no trae una regla que le falta, que es la temporalidad. El Código Civil me habla por acto jurídico y la ley del impuesto a la renta me habla en una temporalidad anual, en un año de calendario. De tal manera que si yo recibo un donativo de 5,000 pesos, que puede ser por escrito en una cartita, Rafael, te dono 5,000 pesos, ¿sí? Yo la guardo, la deposito y cuando llega la autoridad me dice, ¿dónde está el comprobante? Aquí está el comprobante, me donaron esos 5,000 pesos, ¿sí? Pero es por acto jurídico, ¿sí? Y entonces me dicen, ah, maestro, entonces podemos tener N,000 números de actos jurídicos en materia de donativos de hasta 5,000 pesos para no ir al notario, ¿sí? Y entonces yo no voy a tener un donativo de 1,000,000 pesos. Voy a tener más de 200 donativos, de 5,000 pesos. ¿Pero de la misma persona? Sí, siempre y cuando caigamos justamente en el precepto que me pide tanto el Código Civil como en la ley del impuesto a la renta. Código Civil menciona de esos donativos que pueden ser, el, el Código Civil no me menciona quiénes pueden o no recibir donativos, al final todos podemos recibir donativos,
todos, 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 todos. El tema es que si son grabados o exentos, y entonces, a ojos de la ley del impuesto a la renta, me dice, van a ser únicamente grabados aquellos donativos que no provengan, ¿sí?, de un ascendiente o descendiente en línea recta, sin limitación de grado, ¿sí? Y por supuesto también van a ser exentos aquellos donativos entre cónyuges. Los que no pueden recibir donativos son las personas físicas por actividades empresariales, ¿sí? Y un donativo no mayor a 90,000 pesos al año. Lo demás, si lo recibe, por supuesto que va a ser grabado. Entre hermanos también hay reglas muy específicas en materia de donativos, que no puede donarle el padre a un hijo y ese hijo le dona al otro hijo. Tienen que ser donativos en línea recta para que puedan ser exentos. Pero la regla específica desde el punto de vista y desde el Código Civil es que estén verbales hasta 200 pesos, por escritos hasta 5,000 pesos, y si exceden de 5,000 pesos ante fedatario público, pero es por acto jurídico, no en un año de calendario. Entonces yo puedo recibir hoy un depósito de mi esposa de 5,000 pesos, ¿sí? Y hacemos un escrito, digo, pues ahí está, te estoy otorgando este donativo porque es por escrito, no me da formalidades de que sea por escrito, no tenemos que hacer un contrato, ¿sí? Mañana me puede hacer otro donativo de 5,000 pesos, pasado mañana me puede hacer otro donativo de 5,000 pesos, y así. Y entonces, cumplo con el Código Civil, cumplo con la ley de impuesto a la renta y me evito problemas de discrepancia fiscal, ¿sí? Y no tengo que ir al notario, ¿no? A cada rato a decirle, oye, fíjate que vengo a que tú des fe y testimonio de un donativo que estoy recibiendo. Entonces, los donativos y los préstamos parte de los, Sí, muy bien. los... Oye, Rafa, pero ¿y qué pasa con la persona que te está donando? Porque ese dinero de algún lugar lo sacó tu esposa. Si tu Así esposa es. te dona 5,000 pesos diarios, ¿sí? ¿Ella de dónde lo está sacando? ¿O ella no tiene ese tema también, ese problema? Sí, sí. Inicialmente el tema es que yo demuestre, ¿sí? Que yo tengo que ofrecer las pruebas como persona que está sujeta al procedimiento de discrepancia fiscal, y yo voy a ofrecer las pruebas. Entonces, yo ofrezco las pruebas y digo, mi esposa me ¿Le donó? otorgó 500 donativos de 5,000 pesos. Entonces, yo ya la libré. Entonces, va a ir con ella y le va a decir, oye, ahora sí, ¿de dónde sacaste tú el dinero? Entonces, ella, justamente como para ella es un gasto que no puede ser, podría no ser deducible, por supuesto, evidentemente, si no es una erogación que ella está realizando, ella debió haber tenido un ingreso grabado o un ingreso no objeto del impuesto o un ingreso por el cual ella o pagó el impuesto definitivo o no se encuentra sujeta al pago de impuestos. Pero de una u otra manera, a donde me empuja la norma es que sean ingresos lícitos, ¿sí? Y vamos a llamarles lícitos en un sentido amplio, no únicamente del pago de impuestos, sino del origen de los fondos, de dónde los sacaste, ¿no? Si ella los sacó no sé, del narcotráfico, bueno, pues entonces ella ya se encontraría por allá, por el 400 bis del Código Penal Federal. Ella se encontraría en otro rollo. Pero mientras uno pueda demostrar el origen, el origen de los recursos, uno está del otro lado, pero obviamente para demostrar este origen, uno tiene que ofrecer las pruebas que estime idóneas. Pues sí, pero entonces, Rafa, cuando tú estás ofreciendo esas pruebas, y obviamente pues vas a decirle a la autoridad, mi esposa me dio 5,000 pesos, me donó 5,000 pesos diarios, todos los días, ¿sí? Entonces, ahí en automático le estás diciendo a la autoridad, ve a revisar también a mi esposa. Es correcto, es correcto. Y es que tenemos que entender algo, el origen por eso desde el principio me dice, oye, las personas físicas que están en el capítulo de sueldos y salarios, de ellas no me voy a preocupar porque voy a asumir que el ingreso que tienen es el que tienen timbrado en su recibo de nómina. Yo los tengo cachados, a los demás no, pero a él sí. Y entonces, como yo te tengo cachado inicialmente, primero, a los que no están dados de alta. Después, que sí están dados de alta, pero bueno, son contribuyentes cautivos. Entonces,
yo tengo cachado cuál es tu ingreso. Ella va a tener sus ingresos por sueldos y salarios. Si ella tiene un ingreso de 300,000 pesos al mes por sueldos y salarios y sobre ellos paga el impuesto, ella va a poder acreditar perfectamente bien que me estuvo donando 5,000 pesos diarios y sin problema, porque el tema es el origen, la fuente de estos recursos. Muy bien, La fuente de los recursos es irlo pescando. muy bien. Oye, Rafa, tú hablas de las personas que no están inscritas en el RFC, ¿sí? Pero Correcto. ¿y esas cómo las detecta la autoridad? Si no las tiene en su padrón, por llamarlo así, no tienen un RFC, no los tiene ahí identificados. Ajá. Híjoles, es que eso es lo que creemos, fíjate. He vivido engañada por muchos años. Sí. Mira, déjame hacer en 2010, en 2008, nace la famosa ley del IDE. Y antes de la ley del IDE, y hoy por hoy en el Código Fiscal de la Federación, las instituciones financieras se encuentran obligadas a mencionar, a apuntar, a informar, a determinar, conjuntamente con la autoridad, el RFC del cuentaviente. Es una atribución de la autoridad. ¿Vale? Bueno, okay. Lo que antes, durante mucho tiempo, y a lo mejor tengo muchos colegas de mi edad, ¿no? En donde hace muchos años decíamos, ok, yo voy a tener mis dos cuentas, mi cuenta fiscal y mi cuenta personal, ¿no? Entonces eso durante muchos años, entonces a la fecha se nos quedó, es que es mi cuenta fiscal y esta es mi cuenta personal. No, espérame, no. Ya, las dos son cuentas fiscales, las que tengas son cuentas fiscales, primera. Segunda, si una la quieres ocupar para efectos de tu operación como persona física, actividades empresariales o profesionales o arrendamientos, bueno, puedes hacerlo. Si tienes otra cuenta que la quieres ocupar para efectos personales, para de ahí pagar colegiaturas, exactamente, el súper, bueno, así es. Dice el SAT, tú sabrás. Sí, por eso menciona una de las reglas es que los traspasos entre las cuentas del contribuyente no van a formar parte de una discrepancia fiscal, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que demostrar que venía de una cuenta a otra. Y entonces, hoy por hoy, cuando uno va al banco, el banco le dice, dame tu RFC, si no te lo voy a asignar y le voy a avisar a la autoridad, ¿sí? Que tú con este RFC estás aperturando esta cuenta de cheques, es decir, ya hay una obligación per se por parte de las instituciones bancarias de que todas las cuentas son fiscales, todas, ya no hay nada de que es la fiscal y la personal. Entonces, puedo no estar dado de alta, ¿sí? Como un contribuyente ante la autoridad recaudadora, pero si tengo para empezar una cuenta de banco, por supuesto, y no únicamente de bancos, estamos hablando de sistema financiero, que ya el concepto es más amplio, ¿sí? SOFIPOS, ¿no? Sociedades financieras populares, las SOFOMS, el sistema bancario mexicano, cualquiera, y si pido un crédito, lo que sea, por supuesto que me van a cachar cualquier entidad que forme parte del sistema financiero mexicano y me dice, la única manera que pudiera no cacharme es que tenga yo el dinero bajo el colchón, ¿sí? Y que nunca comprara nada a mi nombre. Uy, pues sí. Cosa que está muy... Pero, pues mira, a lo mejor no comprar nada a tu nombre, pues tal vez, pero tener millones ahí debajo del colchón, como que no es tan práctico, ¿no? Así es, exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, pues sí, entonces así como lo estás comentando, pues sí, o sea, si la autoridad, si el banco, tú estás haciendo ahí tus depósitos creyendo que pues, como no tienes RFC, pues la autoridad no se va a enterar. Sorry, sí se va a enterar, sí se va a enterar. Y bueno, pues en este supuesto, en este caso, pues no hay una declaración, no hay un RFC, pues todo te lo van a computar como un ingreso. Ahora, hay algo más grave, sí, que muchos se nos puede ir del radar. En el 2008, cuando nace el IDE, que es el impuesto a los depósitos en efectivo, nace con un umbral
de depósitos en efectivo que uno podía realizar, cualquier persona física o moral, de hasta 25,000 pesos, y el excedente estaba grabado a la tasa del 2%. 2 años después hacen cambios en la ley justamente y en ese decreto bajan el umbral a 15,000 pesos a depósitos en efectivo, pero suben la tasa al 3%. Bueno, el IDE era un impuesto de control. Era un impuesto en el cual el IDE que a mí me retenía el banco, yo tenía 3 opciones: acreditarlo, compensarlo o pedir su devolución, cualquiera de los 3. Bueno, pero resulta, ¿sí?, que abrogan la ley del IDE a partir del año 2014, ¿no? Duró Entonces, 6 años. así es. Y entonces todo el mundo feliz, qué padre, nos quitaron el IDE, ¿no? Ujú. No. Resulta con que viendo que era una base de datos, que es esta misma base de datos que menciona la autoridad al principio del 91, dice, me voy a poder llegar de aquella base de datos. Bueno, ¿y cuáles son tus bases de datos? Y entonces, de manera simultánea y justamente desde el 2014, en el artículo 55, fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta, menciona como una de las obligaciones del sistema financiero mexicano que aquellos depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos que reciba un contribuyente, los va a tener que reportar. ¿Cuánto los reporta? Tiene 2 opciones: reportarlos mensualmente o reportarlos el día 15 de febrero de cada año. Y reporta, dice, Rafael Arenas recibió depósitos en efectivo de 20,000 pesos mensuales cada mes. Reporta, ¿no? 240,000 pesos y le dice a la autoridad, recibió este contribuyente 240,000 pesos en efectivo. Si Hacienda me pregunta, oye, ¿y de dónde lo sacaste? Y yo le puedo demostrar que justamente, ahora fíjate que es el pago de mi nómina, ¿sí? Pero yo lo sacaba del banco donde me depositaban porque no me gustaba y entonces yo iba y los depositaba en efectivo en esta otra cuenta bancaria, ¿sí? Si para mí como contribuyente son pruebas que estimo idóneas, ya la autoridad va a definir si efectivamente son idóneas o no para él. El tema es que hoy por hoy, ahorita, en estos momentos y desde el 2014, ya no hay IDE, pero sigue existiendo información de los bancos a la autoridad cuando una persona física recibe en su cuenta de cheques depósitos superiores a 15,000 pesos en efectivo. Sí, pues ya con esto que nos acabas de comentar, pues ya, o sea, la verdad, en aquellos tiempos que se computaba lo del IDE, pues eran cantidades pues pequeñas, ¿no? Ahora es todo lo que llega a la cuenta de cheques. Si no tienes un RFC, pues se te va a computar como tal, y ahí pues una discrepancia fiscal pues muy tajante, ¿no? Sí. ¿Sí? Oye, Rafa, fíjate que nos hemos estado aquí plática y plática con este tema y nos hemos un poco olvidado de las preguntas. A ver, vamos con las preguntas, por favor, de nuestro auditorio. Gracias por la paciencia, por favor. Audiencia es de ustedes. Siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas del tema, que aquí Rafa seguramente nos hará el favor de contestarnos. A ver, un saludo, profesor de la escuela bancaria. Pero mi pregunta, si estoy en el régimen de sueldos y salarios y tengo una cuenta de inversión y me genera intereses, tengo que presentar la declaración anual, ya que si rebaso los 400,000 pesos, ya que si rebaso los 400,000 pesos, pero no tengo fiel porque estoy en el régimen de sueldos y salarios. Ok. Si rebasa los 400,000 pesos o no los rebasa. Sí, se lo rebasa. Sí los rebasa. Bueno, ya que sí rebaso los 400,000 pesos, pero no tengo fiel porque estoy en el régimen de sueldos y salarios. Bueno, es que la fiel no tiene que ver con el régimen. La obtención de la fiel, que es la firma electrónica avanzada, tiene que ver con una obligación intrínseca a uno como contribuyente, independientemente del régimen en el que se encuentre. Si él en esos 400,000 pesos
ingresos superiores a 400,000 pesos conjuntos entre salarios e intereses, si él está obligado a presentar su declaración anual, le van a pedir la fiel, pague o no pague, ¿sí? Y si le sale algún saldo a favor, por supuesto que va a tener que firmar con la fiel para que pueda él pedir la devolución del impuesto, O ¿sí? sea, no tiene nada que ver la fiel. No. O sea, es un tema intrínseco. Incluso hoy por hoy, el tema de la fiel es un tema que empieza a cobrar relevancia desde mi punto de vista. Y va a cobrar relevancia más hacia adelante por un tema de fecha cierta en documentos electrónicos, en el cual pues podemos nosotros asumir la firma de un documento a través de la firma electrónica, como si estuviéramos timbrando una factura, que una factura aparece año, mes, día, hora, minuto y segundo en la que fue timbrado, y eso me da una fecha cierta de esta factura. Bueno, la fiel me sirve justamente para ir demostrando fecha cierta en ciertos documentos que pueda yo firmar, como puede ser contratos y demás. Muy bien. Nos pregunta Rosalinda Enríquez. Si se les da a los descendientes parte de la herencia en vida, los padres, ¿cómo deben declarar en el SAT como préstamo, donativo o herencia? Ok. Bueno, es una pregunta interesante y quiero entender lo siguiente. No existe una herencia en vida, o sea, la herencia es justamente el monto que se otorga a los beneficiarios de una sucesión a través del testamento. Entonces, yo no puedo, el que le llamen heredar en vida de una casa de habitación, que generalmente es una figura muy requerida, muy auxiliada, es los bienes, los bienes tienen tres tipos de derechos reales: el uso, los frutos y la nuda propiedad, ¿no? Entonces, yo me puedo quedar con el usufructo vitalicio de la casa donde vivo y donarle a mis descendientes directos, en partes iguales o como yo quiera, pero eso a través de un contrato de donación, ¿sí? Le dono la casa, le doy la nuda propiedad, pero me reservo el usufructo. En el momento en el que yo dejo de existir en este mundo, en ese momento se perfecciona la operación y deja de ser un donativo para pasar directamente a ser una sucesión. O sea, un ingreso por sucesión, un ingreso vía testamentario a los beneficiarios de ese testamento, pero bueno, ellos van a tener allí su ingreso justamente, no por el primero, en especie, por ese donativo que reciben de sus padres, pero tiene que ser ante notario. O sea, el notario va a cobrar por todo el acto jurídico, reservándole a los padres que mientras estén en vida van a poder ocupar esa casa habitación. Cuando ellos fallezcan, entonces el 100% de los derechos reales de propiedad del inmueble pasan a los beneficiarios, ¿sí? Pero es donativo, no es heredar en vida, o sea, no puede ser heredar en vida. Ok. Muy bien. Nos pregunta Enrique Barroso, seguramente desde Chiapas. Nos pregunta, ¿todos los bancos, en cuanto aperturas una cuenta bancaria, tienen la obligación de darte de alta en el RFC? Sí, tienen la obligación de informar a la autoridad, ¿sí? Y no olvidemos que los bancos están regulados, ¿no? Justamente por la Comisión Nacional Bancaria, y no hay que olvidar que el nivel jerárquico, que vamos a llamarle así, que tiene la Comisión Nacional Bancaria con el SAT son iguales, son hermanitos del mismo, ¿no? De la misma casa. Entonces, es simple y sencillamente avisarle al SAT y el SAT va a decir, sí, asígnale este registro federal de contribuyentes. Si no es que ya lo tiene en su base de datos el banco. O sea, los bancos también tienen unas bases de datos verdaderamente espantosas. Entonces, sí le van a asignar un RFC, evidentemente, e informar, por supuesto, el banco al Servicio de Administración Tributaria para decir, aquí hay un contribuyente que dice que no tiene RFC, a ver, dime cuál es, y se lo asigna. Pero entonces es obligación del banco asignarte el RFC. No. El banco no asigna. El banco lo que hace es justamente mediante convenio de colaboración con el SAT, tengo esta persona que viene a aperturar su cuenta. Y el SAT va a decir, asígnale este RFC, o sea, tiene que tener amarradas
las cuentas con el RFC. El banco no le va a dar una cuenta bancaria si no tiene un RFC asociado. Y lo asocia justamente mediante colaboración con el mismo SAT. A ver, entonces, a ver si estamos entendiendo. Yo voy al banco el día de hoy, tengo 10,000 pesos que me acaban de dar para mi gasto del mes, mi esposo, y quiero apertar una cuenta de cheques. Tengo 10,000 pesos, voy. Con el ejecutivo quiero abrir mi cuenta de cheques. Su IFE, seguramente me lo van a pedir. Aquí está mi, su RFC, no tengo. Soy ama de casa. No tengo. ¿Qué pasa? ¿No la voy a poder abrir? Sí, pero el banco, o una de dos, o tienen su base de datos el RFC, inclusive en las IFES ya también aparece el RFC. Entonces, en el momento, y hay una aplicación justamente en el que uno puede determinar no únicamente el RFC, sino la parte del homoclave, pero el homoclave evidentemente tiene que ver con toda una serie de algoritmos con respecto del nombre, apellidos, año, mes y día de nacimiento, y evidentemente sale el algoritmo del homoclave. Ese algoritmo del homoclave, sí, que lo va a tener el banco, se lo va a informar al SAT. Si ese algoritmo que puede tener el banco difiere con el del SAT, el día que exista algún problema, el contribuyente va a tener que ir a aclarar de que tiene quizá un RFC con una homoclave diferente en el banco, ¿sí? Y ante el SAT puede tener un homoclave también diferente. O sea, eso sí puede existir, ¿sí? Pero evidentemente cuando el banco, a través del algoritmo, diga, es el RFC y le informa a la autoridad, estos son, por supuesto, mis contribuyentes, el SAT va a recibir esa base de datos y va a decir, aquí la tengo yo. ¿Sí? Va a llegar el momento en que el contribuyente se tenga que acercar y cuando se acerque me va a tener que explicar si tenía esta homoclave o esta otra homoclave. Muy bien. Aquí nos comenta Manuel Góngora. Para eso sirven las cajas de seguridad. Mucha gente las usa. Seguramente cuando hablábamos del millón de pesos debajo del colchón, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo que para eso existen unas cajototas que vas y te compras, ¿no? Pero ¿y entonces qué haces con ese dinero? ¿Cómo te lo gastas? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo compras algo? ¿Qué haces con ese dinero, con ese millón que tienes en la caja de seguridad o que tienes debajo del colchón? ¿Qué haces con ese efectivo? Pues o una de dos, o se lo gasta en bienes en donde no tenga que otorgar su RFC, o se lo gasta también en bienes que no tenga que ver con el tema de actividades vulnerables de acuerdo con la ley FIORP, porque si tengo yo el millón de pesos en efectivo y voy y quiero comprarme un vehículo de 500,000 pesos, ¿sí? Por supuesto que a la luz de la ley FIORPI, la agencia automotriz dice, caray, es de más de 250,000 pesos, voy a tener que tomar nota, me vas a dar tus documentos, tu identificación, y voy a tener que tomar nota de todos tus datos y reportarte, ¿sí? Justamente porque el valor del vehículo excede del umbral y entonces me volteo y le digo a la autoridad, aquí hay una persona que me compró un vehículo en efectivo. Entonces, ¿sí? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. O sea, ¿qué haces con ese millón que tienes ahí guardado? ¿Qué haces? También nos pregunta Pilar González. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa con los préstamos de empresas a empleados? Si pido un préstamo, el patrón está obligado a timbrarlo y asimismo a reflejar la deducción para cubrir el préstamo. Correcto. Lo tiene que aclarar. En el terreno de los timbrados de nómina, y que justamente también va a haber problemas para este año después de la reforma al teletrabajo, cuando le timbren el recibo de nómina, ese préstamo, ese anticipo para gastos o ese anticipo para gastos de viaje, por supuesto que va a tener un tratamiento diferente. Ese préstamo que le están timbrando va a tener que declararlo, va a venir en su declaración préstamo recibido y va a tener que anotar ese dato informativo en la declaración anual, si no es que ya viene, porque si se lo están timbrando, quiere decir que ya debe de venir ese concepto como parte de un ingreso no grabado de la persona física que está justamente en el capítulo de sueldos y salarios. Sí, fíjate, Rafa, que no terminé de leer bien la pregunta porque Ok. me dio.
pero dice, ajá, dice, debo de reflejarlo en la declaración. Al final dice, debo declararlo en mi anual por sueldos y salarios, es lo que estás comentando ahorita. Sí, ¿Sí? sí. Sí se debe declarar. Ok. Todos los Manuel, préstamos, ¿eh? Todos sí, los perdón. préstamos. Ok, todos los préstamos, muy bien. Manuel nos pregunta, para esos existen las cajas de seguridad, mucha gente las usa porque ahí no saben lo que tienen y no está regulado. Pues sí, pero volvemos al comentario de que, pues, ¿qué haces, no? ¿Qué haces después con ese millón que tienes ahí? Así es. Nos pregunta Ernesto, si el depósito en efectivo que recibo mes con mes es menor a 15,000, ¿el banco lo reporta? Si el depósito que recibe, ¿tiene depósitos en efectivo menos de 15? Mes No, con mes es menos de 15,000. no, ¿El banco lo reporta? no, no lo reporta. No lo reportaría. Muy bien. Betty nos pregunta, profesor, Ahora, perdón, perdón, sí, eso no quiere decir que no tenga futuro un problema de discrepancia fiscal. Una cosa es que el banco no reporte y otra cosa es que la autoridad no lo sepa, ¿sí? El procedimiento de discrepancia fiscal es un artículo traicionero porque inicia con que el contribuyente, la persona física, podrá ser objeto de discrepancia fiscal. Y un buen día te levantas y en tu buzón tributario aparece la notificación, tiene usted discrepancia fiscal. Es decir, las facultades de comprobación no existen por anticipado. Un buen día te levantas y dices, ah, caray, algo me sabe, algo supo o algo hice de tal manera de que me está investigando porque no lo sabes, o sea, en discrepancia fiscal no lo sabes. Entonces, ¿puede recibir menos de 10,000 pesos? Sí, claro, es un hecho. ¿No te va a reportar el banco? No, no te va a reportar. Pero eso no quiere decir que no lo sepas, que no lo sepa la autoridad, que son dos cosas muy diferentes. Porque si ocupas ese dinero para comprar algo a nombre de tu RFC o lo que sea, en algún momento dado puedes tener ese problema, es que digas, a ver, recibiste 10,000 pesos mensuales, pero nunca me los declaraste, ¿sí? Pero entonces estuviste gastando, vámonos a algo muy sencillo, en colegiaturas de los alumnos, ¿no? Colegiaturas de los hijos, que aunque son 13,000 pesos, 14,000 y 12,000, que son diferentes vertientes, pues a ver que me lo den para yo poderlo hacer deducible, ¿no? O le pago los 600 pesos al médico y que me dé el recibo de honorarios médicos para deducirlo. Entonces, no por el hecho que el banco no reporte, no quiere decir que el SAT no pueda saberlo. muy bien. Betty nos pregunta, profesor, ¿cuándo fue lo que dijo que una persona física con actividad empresarial puede recibir de donativos de su padre? La Ok, persona física emprende y al principio no tiene el recurso como tal y su padre la apoya con donativo mensual. ok. Son 3 veces el salario mínimo general del área geográfica, o bueno, 3 sumas, ¿no? Que también ya ese es un tema muy de fondo de que si son sumas, que si es salario mínimo, son cerca de 90,000 pesos. Pero ¿a qué se refiere con que no puede recibir? Que no lo puede recibir en su carácter de persona física por actividades empresariales. Porque si lo recibe en su carácter de hijo, sí los puede recibir porque se acredita. A lo que se refiere la norma es que no quiere que el compadre le done al compadre, ¿sí? 90,000 pesos, 100,000 pesos, nada más porque se le ocurrió. No, o sea, ¿por qué? Porque tú necesitas un bien, entonces yo te lo voy a donar, pero a lo mejor tú me vas a pagar el dinero en efectivo y hacemos de cuenta que es un donativo. O sea, lo que quiere evitar es justamente el que, o lo que pretende es que esa línea directa de parentesco se respete en el terreno de los donativos. Entonces sí lo puede recibir, pero en su carácter de padre a hijo, ¿sí? No de un tercero, es a lo que se refiere a la norma, no de un tercero y es hasta 3 veces el salario mínimo Muy anual, bien. anual. Nos preguntan, si mi madre vendió una propiedad y quiere pasarle a mi hermana que está desempleada el importe de la venta que fue de 1,300,000, ¿puede anotar en la referencia de la transferencia donativo? ¿Se Tiene que tiene que ser, presentar alguna declaración? tiene que ser ante el propio notario, como si es un donativo de 1,300,000 y fue el producto de la compra-venta de una casa habitación, lo tiene en su cuenta y se lo va a pasar a su descendiente o ascendiente, ¿sí? Por supuesto que tendrá que ser ante notario público, no puede ser una anotación en ningún lado, no es por escrito, es de más de 5,000 pesos y tiene que ser ante notario.
Allí lo conveniente hubiera sido que al momento de la compra-venta de la casa-habitación, en ese momento dice, yo voy a ser el contribuyente, yo voy a declarar la compra-venta de la casa-habitación, va a ser exento, pero en este acto se lo dono a mi madre. Y allí mismo se lo puede donar, y el vendedor, el comprador se lo puede pagar de manera directa a su mamá o a su hija, quien sea la beneficiaria final. Pero al final del camino es un donativo que tiene que estar ante notario público. Muy bien. Nos pregunta Fernando Aguilar. En el caso de donativo con reserva de dominio que realizan los padres a los hijos, el cual se llevó a cabo ante notario, ¿en qué fecha se debe de declarar en la anual en los datos informativos por parte de los hijos, al momento de que el notario elabora la escritura o hasta el fallecimiento de los padres? No, si es donativo, es en el momento en el que justamente se lleva el acto jurídico del donativo. En ese sentido, si lo que está haciendo es donando la nuda propiedad, bueno, el hijo va a tener que declarar ese monto, ese valor respecto de la nuda propiedad. El usufructo, el notario no le va a poner valor. Entonces, van a declararlo como un ingreso por donativo de padres a los hijos, y evidentemente si llegan a fallecer, que ya se convierte como parte de los bienes del testamento, ya no tendría que declarar nada porque todo está a través de la nuda propiedad. El usufructo es simplemente yo voy a usar el bien hasta que me muera. Y eso, evidentemente, el valor es un valor moral, no es un valor económico. El valor económico está justamente en la nuda propiedad. Muy bien. Y bueno, pues aquí tenemos otra pregunta de Cristian Gonzaga. ¿Qué debo hacer con los fondos de un cobro de seguro que me dejó mi madre al fallecer? Saludos y gracias. ¿Fue un seguro de vida que recibió? Pues nada más dice que es un fondo de un cobro de seguro. Seguramente sí. Seguramente sí. Uh-huh. No, únicamente lo informa, porque la ley de impuesto a la renta menciona con respecto de los beneficiarios de los seguros. Cuando él recibe este monto por el seguro de vida, la única condición es que él no lo haya pagado, ¿sí? O sea, la ley dice, a ver, que el que haya pagado el seguro sea el propio beneficiario. Es decir, yo voy a decirle a Miguel Reyes, que aquí no está, no tengo el nombre, yo le voy a pagar su seguro de vida, pero yo se lo pago para que él me nombre su beneficiario. Me dice la ley, no, espérame. Que Miguel pague su seguro y que él te nombre su beneficiario, y entonces solamente así puede ser exento, ¿sí? Pero tú no puedes pagar el seguro del tercero, lo tiene que pagar cada persona. Muy bien. Oye, Rafa, pues mira, tenemos todavía muchas preguntas que nos han llegado de nuestro auditorio y desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Rafa, pues no me resta más que agradecerte, y si tuvieras algún comentario adicional que nos puedas aportar para cerrar con esta sesión. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerte esta invitación. Es una lástima, este es un tema amplísimo y justamente… Bien interesante, ¿no? Justamente en el curso que vamos a estar en la próxima semana, lo abordo hasta el final, que es delincuencia organizada. O sea, ¿cómo podemos llegar de la discrepancia fiscal a la delincuencia organizada? Es algo gravísimo, delicado, y que justamente, pues bueno, nos da un paseo desde Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos a la Renta, Ley FIORPI, Código Penal Federal, Ley de Extinción de Dominio. O sea, este tema de discrepancia fiscal, por supuesto, en el que caemos, yo creo que la gran mayoría de las personas, y que, pues bueno, se nos sale del radar, ¿no? Entonces es importante que cada uno de nosotros le eche un vistazo a sus cuentas, a sus números, a sus dineros, y evitar caer justamente en este tipo de problemas con la autoridad. Por supuesto, Ali, pues agradecerte infinitamente esta invitación. Es una lástima que sea de 1 hora. Tengo por aquí algunos alumnos que me están saludando, que luego les doy clases. La clase termina a las 10, son las 10:30 y seguimos en clase. Les pido que Qué me rico. disculpen, pero los temas No, son… eso es padre. El conocimiento siempre será muy bueno. Así es. Pues muchísimas gracias, Rafa. Ojalá que pronto nos acompañes en otro foro. Que tengan todos Adelante, muy buena tarde.
Adelante, yo encantado. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ali. Gracias, Muchas hasta gracias. luego.